cómo un niño gordo, sin confianza y con baja autoestima pasó de perder más de 25 kilos a literalmente ser entrenador personal, crear una empresa de ello y generar una comunidad con más de 500.000 de seguidores entre todas las redes sociales a día de hoy. ¿Estás listo para escuchar mi historia? ¡Go! Familia, muy buenas y bienvenidos a otro nuevo vídeo. Por aquí Rafa Carmena, entrenador personal y experto en pérdida de grasa. Hace años yo también fui una persona con sobrepeso y bastante. Es por ello que hice ciencias del deporte, me especialicé en la pérdida de grasa y ayudo a personas que verdaderamente estaban en la misma situación en la que yo estaba a salir de ese agujero y a transformar tanto su físico como su vida. Familia, comenzamos remontándonos al año 2000, donde yo era un niño con mucho sobrepeso, barriga, poca autoconfianza en mí mismo y verdaderamente era un niño muy inquieto. Eso hacía que verdaderamente siempre estuviese molestando, siempre estuviese chinchando a otros niños y verdaderamente creo que era así porque me sentía una persona tan insegura que como no era nada popular y nunca llamaba la atención, pues tenía que llamar la atención de alguna manera y por lo tanto era portándome mal. Había cantidad de veces en las que verdaderamente no me sentía aceptado y es por eso que tenía que estar llamando continuamente la atención. Por ejemplo, en el patio del colegio pues siempre era el último en pedir, por ejemplo, para el equipo de fútbol porque era siempre pues el gordito de turno, al que nadie pide, si puede ser que no juegue, no vaya a ser que vayamos a perder, ¿no? En fútbol siempre me tenía que poner de portero porque estaba tan gordito que verdaderamente nadie me la pasaba, nunca llegaba a los balones. Pues todo este tipo de cosas hacen verdaderamente que tu autoconfianza baje y es exactamente un reflejo de lo que muchas veces os pasa a vosotros en el día a día. Al final pues muchas veces no te toman en serio, no te sientes aceptado, sientes que vales menos que otras personas que están mucho más en forma de lo que verdaderamente estás tú, te sientes oxidado y ves que hay otros que verdaderamente tienen una puesta a punto muchísimo mayor y eso verdaderamente mentalmente sobre todo hace que tu autoconfianza baje mucho porque no te sientes lo suficientemente valorado y eso es lo que me pasaba a mí también siendo niño y es por eso que 100% me veo reflejado en cada uno de vosotros cuando me contáis todo este tipo de cosas a la hora de entrar dentro del programa. Para colmo, en mi niñez teniendo sobrepeso y sintiéndome con baja autoconfianza en mí mismo, mi madre tenía una pastelería, ese era su trabajo, uno de sus trabajos era literalmente el negocio familiar de mis padres, que era una pastelería en la cual estábamos abiertos desde lunes hasta domingo, es decir, todos los días de la semana yo me los pasaba allí. Es evidente que había tanto cosas dulces como cosas saladas. Cada vez iba subiendo más y más de peso pese a que se comía en casa saludable, pero en la pastelería pues muchas veces tenía ansiedad, me generaba más estrés este tipo de situaciones. Tampoco lo recuerdo muy bien, pero sí que recuerdo, ¿no?, que muchas veces comía pues cosas que no debían y es evidente pues que cada vez estaba mucho más gordito. Me acercaba a mi adolescencia pesando casi 25 kilos por encima del peso que verdaderamente tenía que pesar. Llegaba prácticamente a mi mayoría de edad, a mis 16, 17 años y seguía totalmente gordo. Eso es una cosa que verdaderamente marcó mi vida porque ahora mismo, a día de hoy, cuando lo pienso, me veía totalmente fuera del juego porque ni era popular ni tampoco ligaba, me sentía muchas veces, pese a que tenía bastantes amigos porque era muy sociable, pues muy solito y eso verdaderamente fue lo que al final marcó un antes y un después en mi vida porque me crié siendo una persona con baja autoconfianza y sobre todo pues con una percepción de mí mismo muy bajita, ya que siendo gordito durante tantos años pues recibes muchos insultos y eso por parte sobre todo de los niños a día de hoy es muy cruel. Ya sabemos pues que un niño siempre eres el típico gordo, el gordo de mierda, el puto gordo y al final pues eso con el paso de los años va haciendo mella y tu confianza pues es imposible que pueda seguir subiendo. Pero familia, no todo iba a ser malo, porque justo cuando yo tuve 16, 17 años fue ahí cuando verdaderamente di el cambio y el giro a mi vida. ¿Por qué? Porque perdí casi 25 kilos con un nutricionista que mis padres me pagaron. Ellos fueron los que verdaderamente lo costearon. Les estoy eternamente agradecido porque eso fue lo que cambió mi vida y me aficioné muchísimo al deporte. Más o menos a partir de esos 16, 17 años empecé con fútbol, empecé con tenis. Yo siempre he sido muy deportista porque me ha gustado mucho moverme, estar con gente, los deportes de equipo, pero verdaderamente no jugaba a ninguno porque, bueno, lo hacía siempre, pero de forma un poco
jovial, ¿no? Pero sí que ya empecé con los juveniles en fútbol, poquito a poco empecé a salir a correr, empecé a interesarme por el deporte y desde ahí vi que me gustaba tanto, acabé mi bachillerato y continué con un grado superior de deporte. De ahí literalmente di un paso y pasé a la carrera, Ciencias del Deporte, lo que conocemos hoy en día todo el mundo en España como INEF, y de ahí lo seguí hilando con 3 máster en entrenamiento personal, uno en entrenamiento personal generalizado, otro en rehabilitación y readaptación de lesiones y otro en biomecánica deportiva. Todo esto mientras trabajaba. El primer año de carrera fue verdaderamente ahí cuando me cambió la vida y verdaderamente comencé a trabajar la mentalidad muchísimo más. Venía del grado superior de vivir bastante bien, solo estudiaba, no trabajaba, saqué como un 8,5 o un 9 en las notas finales, en el cómputo. De ahí literalmente di el paso a lo que es en sí la carrera y fue cuando empecé a trabajar en el gimnasio, lo que es en sí en el Supera, en el Centro de Agua de Toledo, porque yo es donde verdaderamente me saqué mi grado, mis ciencias del deporte, las estudié allí, al mismo tiempo lo compaginaba con trabajar en el gimnasio. Fue ahí donde empecé a ganar mis primeros euros y donde me empecé a desarrollar profesionalmente. Ahí fue verdaderamente donde me desarrollé, trabajé absolutamente de todo. Trabajé monitor de ciclo, monitor de body pump, monitor de body combat, monitor de sala, socorrista, trabajaba los domingos, trabajaba los festivos, no paraba. Verdaderamente mi falta de autoconfianza y autoestima venía porque verdaderamente yo no tenía buenos hábitos y al no tener buenos hábitos, al haber intentado tantas veces bajar de peso sin conseguirlo, me sentía totalmente frustrado, pero ya llevaba unos años en los cuales, oye, yo me veía mejor, la gente me veía mejor, iba acumulando victorias poquito a poco, yo me miraba al espejo y oye, me iba gustando, ligaba, tenía novia, ¿no? Pues todo era como un poco más un bucle positivo en el que ya estaba inmerso durante estos 4 años de carrera. Verdaderamente empecé a realizar entrenamiento de fuerza, empecé a aprender sobre ello en la carrera, empecé a estudiar y a interesarme. Mi cuerpo comenzó a cambiar y fue verdaderamente donde dije, coño, esto mola, yo tengo que ser entrenador personal 100%. Me empezaba a interesar muchísimo el tema del entrenamiento personal porque veía que podía ayudar a personas que habían pasado por la misma situación que yo y que verdaderamente les podía ayudar a salir de esa situación. Tuve mis primeros clientes en entrenamiento personal y vi que se podía, y vi que ese era un campo que en ese momento, en el año pues como 2016, pues oye, todavía no estaba muy explotado y verdaderamente veía que ahí había pues un negocio el cual iba creciendo poco a poco con el paso del tiempo, ¿no? Pues el fitness iba creciendo 2017, 2018. En la pandemia ya fue cuando verdaderamente reventó el tema del fitness, pero oye, el entrenamiento personal era un mercado en el cual íbamos a tener muchísimo trabajo en los próximos años. Vi la oportunidad, me encantaba, era lo que verdaderamente quería hacer y fue entonces cuando verdaderamente empecé poquito a poco, pero al mismo tiempo que comenzaba me veía mucho con el síndrome del impostor porque yo no tenía buenos hábitos, iba a la discoteca, bebía, fumaba, no tenía buenos hábitos y al mismo tiempo yo tenía que inculcar a esas personas una disciplina, el tener buenos hábitos mientras que yo no los tenía, era una incoherencia absoluta. Yo fumaba, bebía y salía los fines de semana a tomar copas, pero les decía a mis clientes que no bebían, que no fumaban, que no comían comida basura. Yo verdaderamente no comía comida basura porque nunca la he comido, pero sí que bebía y sí que fumaba, con lo cual era incoherente, no me sentía seguro de mí mismo y tampoco daba un mensaje en el cual iba todo con un hilo conductor y alineado. La cosa es que yo estaba escapando mi vida sin darme cuenta, pero al mismo tiempo la vida me estaba preparando para todo lo que venía después. ¿Por qué? Porque con el paso de los años yo me fui mentalizando desde ese 2017-2018 mentalmente, creando esa mentalidad militar en la cual la motivación cada vez era como si dijésemos un punto que me daba un poco igual porque yo aplicaba disciplina, con mis entrenos aplicaba disciplina, ya no bebía, ya no fumaba, ya no salía por las noches,
cada vez escapaba menos mi vida y así sucesivamente iba haciendo una pelota en la cual iba generando buenos hábitos, cada vez mejores, me levantaba más pronto, sacaba buenas notas, iba a curso por año, había recuperado los de años anteriores que me habían quedado algunas asignaturas que arrastraba, lo llevaba todo al día, estaba sacando mi máster en entrenamiento personal, me había sacado la carrera, todo era éxito. En ese caso, justo también estaba sacando buenas notas en el máster de entrenamiento personal, ya tenía clientes y justo llegó el momento de dejar mi trabajo en Toledo para dar un salto, y ese fue uno de los momentos más decisivos en los cuales confié tantísimo en mí. Después de 5 años dejé mi centro de trabajo aquí en Toledo, un sueldo, con una casa, con una pareja, estaba inmerso en una relación tóxica 100%, y desde ahí tuve tanta confianza en mí mismo, pese a verme tan inseguro del paso que iba a dar, que dije, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Fui valiente y verdaderamente fue ahí cuando di el salto y dije, o todo o nada. Dejé el trabajo, dejé ese sueldo, apenas tampoco tenía mucho dinero ahorrado, ya que verdaderamente pues mi economía y mi mentalidad todavía no tenía un nivel de conciencia tan alto como para tener cosas atadas para mi futuro próximo, y me mudé literalmente a Madrid. No tenía mucho dinero ahorrado, compartía casa, estaba en una habitación, y desde ahí comencé poquito a poco a seguir construyendo mi futuro. Aquí lo que sí que pasaba es que había ganado tanta confianza en mí mismo. Familia, estamos también por aquí en Instagram, con lo cual voy un poquito 50-50. Sí que es cierto que yo en aquel momento tenía esta relación tóxica en la cual lo pasé muy mal, pero sí que fui valiente de decir, oye, lo dejo todo, dejo mi relación, dejo mi casa, dejo mi pareja, y me mudo a Madrid a trabajar, y ahí estuve en el O2 de Manuel Becerra durante otros 4 años, hasta que verdaderamente aquí, a día de hoy, lo dejé el pasado mayo de 2023 y trabajo 100% con mi empresa, porque al final, allí fui de absolutamente de todo, familia. Desde entrenador personal, que ha sido verdaderamente lo que más he trabajado durante estos últimos 5 o 6 años, he hecho sesiones de entrenamiento personal para aburrir, pero al mismo tiempo fui coordinador, monitor de diversas clases dirigidas de absolutamente todo, todas las clases que te puedas imaginar, yo las he dado. He sido monitor de ciclo, de body pump, de body combat, de gap, glúteo, abdomen, pierna, de pilates, de estiramientos, de stretching, de absolutamente todo. Además de eso, coordinador, socorrista en la piscina, monitor de natación con niños pequeños, he hecho absolutamente de todo. Llegó un punto en el que vi que ya no podía crecer más dentro de mi instalación como trabajador. Además de eso, me dolía mucho el hecho de estar trabajando para otra persona, porque yo veía que yo tenía muchísimo potencial, que yo valía para muchísimo más. Fíjate cómo los hábitos y el tener confianza en mí mismo me han hecho y me han ido empujando en la vida a yo querer más, a subir cada vez más, a mejorar cada vez más mi autoimagen. Y es que eso es verdaderamente lo que tú tienes que hacer. Te voy a decir por qué. Porque si tú en el día a día solo aplicas cuando tienes motivación y no aplicas verdaderamente cuando dices, oye, no tengo motivación, pero lo hago. Disciplina, disciplina, disciplina. ¿Qué pasa? Que los primeros meses es duro, pero pasa un año y vas mejorando. Pasa otro año y vas mejorando. Y te pasa como a mí, pasan 3, 4 años y eres un maldito soldado el cual solo ejecuta el día que no tiene motivación. El día que sí tienes motivación, pues también lo haces. Al final, esto verdaderamente es ejecutar, 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 ejecutar. Y con el paso de las semanas, con el paso de los meses, tú te conviertes en la mejor versión de ti mismo. ¿Por qué? Porque en la vida sabes que al final lo bueno requiere lucha, trabajo, constancia, compromiso y sacrificio. Y en este caso yo me sentía un esclavo, porque después de todo lo que había estudiado durante años, me había sacado varios máster, me había gastado como 12, 13, 15.000 euros en formaciones solo en entrenamiento personal, y veía pues que ganaba 1.200, 1.300, 1.400 euros. Era verdaderamente un esclavo del negocio de otra persona y me estaban explotando allí dentro, porque literalmente no había un día en el que yo, cuando estaba 100% sin invertir en mi emprendimiento, trabajase menos de 9, 10 horas al día, con lo cual al final eso era totalmente incoherente. Empecé a emprender, estuve 2 años trabajando y en este caso estudiando al mismo tiempo que emprendiendo, hacía todo eso, verdaderamente no tuve vida durante casi 2 años y medio.
eso afectó a mi pareja, eso afectó a mi vida personal, eso afectó a mis hobbies, pero me daba igual. Yo tenía un sueño, lo sigo teniendo a día de hoy, y para mí no hay, en este caso, días con más o menos motivación. Simplemente hay plan, estrategia, disciplina, agenda, trabajo. Agenda, trabajo. Estrategia, 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 cosas que hacer, cosas que hacer, cosas que hacer, cosas que hacer. Y eso es verdaderamente la mentalidad militar que tú tienes que aplicar para que puedas tener confianza en ti mismo. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque yo hace años también era una persona muy insegura de mí misma. Pero ¿qué ha pasado? Que con el paso de los años, hasta el día de hoy, después de todos estos años trabajando en mí mismo, he conseguido a día de hoy literalmente ser una bestia mental. Y ojo, yo solo estoy empezando, pero no pienso parar, porque esto es seguir y seguir y seguir, y al final verdaderamente, sin cesar, construyes una propia empresa como la he construido yo con 30 años, en la cual ya tenemos varios trabajadores, en la cual tenemos más de 500.000 de seguidores en redes sociales, en la cual un niño que un día fue gordo, inseguro, con baja confianza en sí mismo, sin nada literalmente de plan de saber qué hacer, oye, poco a poco, paso a paso, día a día, de año en año, he conseguido literalmente, oye, ponerme en forma, verme con el cuerpo al espejo que me gustaría tener, y literalmente he conseguido no solo verme físicamente como me gustaría, sino que de hecho he creado una profesión alrededor de mi hobby, que es hacer pesas, entrenar, cuidar mi salud, estar activo en el día a día y sobre todo llevarlo al mundo, llevarlo a todas las personas que verdaderamente les gusta lo mismo que me gusta a mí. Y al final esto es verdaderamente una pasión, es por eso que a día de hoy le dedico tantísimas horas y estoy aquí con vosotros dándoos contenido de valor 100% gratuito, porque es verdaderamente lo que me apasiona. A día de hoy tengo más de 500.000 de seguidores en redes sociales y sobre todo al final lo importante de esto es que trabajo 100% para mí. Eso es lo que más me hace feliz ahora mismo, porque me siento súper realizado, me siento que ayudo a muchísimas personas, me siento que hay mucha gente que me ve en el día a día. Esa es una realidad. Tengo casi 200.000 seguidores en Instagram, más de 350.000 seguidores en TikTok, aquí en YouTube ya vamos camino de los 3.000 seguidores, y al final todo esto es una bola de nieve que con el tiempo va creciendo cada vez más y va creciendo cada vez más y va creciendo cada vez más, y todo desde la base de ir construyendo victorias en el día a día, ir apilando, tener cada vez más confianza en ti mismo, verte cada vez con una autoimagen mayor de decir, oye, si este lo ha conseguido, ¿por qué yo no? Si este tío ha perdido 15 kilos, ¿por qué yo no? En este caso tenemos cantidad de casos de éxito con nuestro método de trabajo, los cuales bajan de peso a diario 100%. O sea, nuestro método de trabajo no es un método que digas, oh, es que lo han descubierto. No, entrenamiento y nutrición enfocado a la pérdida de masa grasa, con evidencia científica, en el cual cambiamos tu físico al mismo tiempo que cambiamos tu mente. ¿Por qué? Porque yo he pasado por ahí y sé perfectamente qué es lo que se siente. Sé perfectamente qué es verse al espejo y estar mal, verte gordo, con barriga, frustrado, oxidado, ponerte ropa y que no te entre, literalmente. O sea, tengo cantidad de historias que iré contando, porque al final ahora mismo no se me ocurren, me voy acordando un poco sobre la marcha, hago un vídeo para YouTube. Pero aquí lo verdaderamente importante es que, oye, aunque no confías en ti, ahora no pasa nada, hazlo. Porque aquí lo importante no es que tengas motivación, es por eso por lo que la mayoría de la gente fracasa en el día a día. No es por otra cosa que porque, ay, Rafa, es que no estoy motivado. Da igual. ¿Quién coño te ha preguntado si tienes que estar o no motivado? Simplemente hazlo. Entrena. Cuida lo que comes. No te pongas como un ceporro cuando llegas a casa del trabajo. Ten un mínimo orden en estructura para entrenar y para comer. No hace falta ni siquiera que contrates un entrenador personal. Con el contenido que te doy aquí gratuito en redes sociales ya puedes literalmente hacerte una estructura de entrenamiento y una estructura de nutrición. Ser más activo en el día a día cuidando lo que comes ya te va a hacer bajar de peso y verte mejor al espejo. Ahora que quieres ir un pasito más y verdaderamente verte en la forma física que te gustaría que alguien te lo lleve de forma 100% personalizada, está genial. Ves aquí abajo a la descripción del vídeo, toca en el link de mi bio o sígueme en Instagram. Lo primero de todo, porque comparto contenido a diario que no vas a ver aquí en YouTube, y además, pum, ahí me envías un mensaje privado con la palabra cambio, con la palabra que tú quieras, ¿vale? Y una vez que hablemos, podemos ver tu caso y sobre todo si podemos echarte una mano.
Y por supuesto, como siempre, familia, suscríbete, dame un like, activa las notificaciones y la campanita. Y por último, si crees que este contenido puede ayudarle a alguna persona, lo único que tienes que hacer es compartirlo porque me ayudas muchísimo. Déjame un comentario aquí abajo y dime qué es lo que más te ha gustado de mi historia y qué quieres que veamos en próximos vídeos. Como siempre, nos vemos en la cima. Chao, chao.